Bienvenidos un día más o una vez más a su canal favorito donde desmenuzamos todos los salseos, los dramas y las últimas noticias del mundo de la farándula turca. Espero que estén listos para una bomba de información porque hoy, créanme, tenemos algo que los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha sacudido los cimientos de la prensa rosa turca y que involucra a dos nombres que en el último tiempo han estado en boca de todos, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Prepárense porque lo que les voy a contar es literalmente inesperado. Y es que contra todo pronóstico se ha dictado una prohibición. Sí, señores y señoras, han oído bien. Una prohibición que afecta directamente a Halil İbrahim y Esla, y que sinceramente yo tampoco me esperaba para nada. Antes de que me empiecen a bombardear con preguntas, déjenme aclarar que no se trata de una prohibición de trabajo, ni de un veto profesional. Nada de eso. Estamos hablando de algo mucho más personal. Pero para entender bien de qué va todo esto, vamos a poner un poco de contexto y repasar la historia reciente de estos dos talentos. Como saben, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu saltaron a la fama, o mejor dicho, consolidaron su fama, gracias a su trabajo en la exitosísima serie Emanet. Su química en pantalla era innegable y la verdad es que muchos fans, incluyéndome, suspirábamos por ver esa magia traspasar la pantalla y convertirse en algo real. Los rumores sobre un posible romance entre ellos eran constantes, alimentados por miradas, sonrisas cómplices y algunas que otras coincidencias que los más observadores no dejábamos pasar por alto. Los foros de fans ardían con especulaciones, los editores de vídeos creaban montajes románticos con sus escenas y las redes sociales se inundaban de hashtags apoyando un posible shippeo entre ellos. Era una auténtica locura, una fiebre que contagiaba a miles de personas en todo el mundo que seguían Emanet. Pero como suele ocurrir en estos casos, ni Halil İbrahim ni Esla confirmaron ni desmintieron nada. Mantuvieron un perfil bajo y se centraron en su trabajo, dejando que el misterio y la especulación siguieran creciendo. Después, como saben, ambos tomaron caminos separados. Esla aceptó otros proyectos buscando nuevos retos profesionales, y Halil İbrahim continuó su carrera, aunque siempre quedaba esa sensación de que algo había quedado inconcluso entre ellos. Ese algo era palpable como una nota musical que nunca llegó a resolverse en la melodía de sus vidas. Los fans más acérrimos se resistían a dejar morir la esperanza, aferrándose a la idea de que en algún momento, el destino los volvería a unir. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque después de meses de silencio y distancia, en las últimas semanas han empezado a circular rumores de un posible acercamiento entre Halil İbrahim y Esla. Algunos medios turcos incluso han publicado fotografías que supuestamente los muestran juntos en diferentes lugares. Fotografías, por cierto, un poco borrosas y que dejan mucho a la imaginación, pero que han sido suficientes para encender de nuevo la llama de la esperanza entre sus fans. Una foto, por ejemplo, los mostraba saliendo de un restaurante en Estambul, aunque la calidad era tan mala que muchos cuestionaban si realmente eran ellos. Otra, supuestamente tomada en un centro comercial, los mostraba de espaldas, pero la descripción de la ropa coincidía con prendas que ambos habían lucido en el pasado. Era como un rompecabezas de pistas a medio revelar que mantenía a todos en vilo. Pero, ojo. Porque justo cuando parecía que el romance podría estar resurgiendo de las cenizas, llega esta inesperada prohibición. ¿De qué se trata? Pues, según fuentes cercanas a ambos actores, y esto hay que tomarlo con pinzas porque la información es un poco confusa, la prohibición vendría impuesta por sus respectivos representantes. Sí, al parecer, los representantes de Halil İbrahim y Esla, preocupados por la imagen pública de sus representados y por el posible impacto que un romance entre ellos podría tener en sus carreras, habrían llegado a un acuerdo para prohibir cualquier tipo de relación sentimental entre ambos. El argumento principal es que ahora mismo, tanto Halil İbrahim como Esla se encuentran en momentos clave de sus carreras, y un romance podría distraer la atención del público y perjudicar sus proyectos profesionales. Se rumorea que Esla está a punto de firmar un contrato para protagonizar una nueva serie que podría catapultarla al estrellato internacional, y que Halil İbrahim está en negociaciones para participar en una película de alto presupuesto. Un romance público, según sus representantes, podría generar un torbellino mediático que eclipsaría estos proyectos y los pondría en riesgo. Imaginen la escena, dos personas que tal vez, solo tal vez, sienten algo el uno por el otro, obligados a mantener las distancias por el bien de sus carreras. Es como una telenovela en la vida real, ¿verdad? El drama, la intriga, la pasión contenida,
pura dinamita para los amantes del género. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? ¿Realmente los representantes de Halil Ibrahim y Esla tienen tanto poder sobre sus vidas personales? ¿O se trata simplemente de una estrategia de marketing para mantener a los fans enganchados y generar expectación? Algunos incluso sugieren que podría ser una forma de presionar a las cadenas de televisión para que les ofrezcan mejores contratos. La teoría conspirativa está a la orden del día. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Ni Halil Ibrahim ni Esla han hecho ninguna declaración al respecto, y sus representantes se han limitado a guardar silencio. El silencio, como siempre, es la respuesta más elocuente. Pero lo que sí sabemos es que esta noticia ha generado una enorme controversia en las redes sociales. Muchos fans han expresado su indignación ante lo que consideran una intromisión en la vida privada de los actores, mientras que otros se muestran más comprensivos y entienden que los representantes solo están haciendo su trabajo. Las opiniones están divididas y el debate es acalorado. Almohadilla Frey Halil Isla es uno de los hashtags que más se repite en Twitter, una muestra de la frustración y el descontento de los fans. Y aquí es donde entra en juego la gran pregunta: ¿es ético que los representantes de los artistas controlen su vida personal? ¿Hasta qué punto tienen derecho a influir en sus decisiones sentimentales? Es un debate complejo y que no tiene una respuesta fácil. Por un lado, es cierto que los representantes tienen la responsabilidad de velar por los intereses de sus representados y de proteger su imagen pública. Pero por otro lado, también es cierto que los artistas son personas libres y tienen derecho a tomar sus propias decisiones, incluso si estas decisiones no son las más convenientes desde un punto de vista profesional. Es una línea muy fina, un equilibrio delicado entre la libertad individual y la responsabilidad profesional. En el caso de Halil Ibrahim y Esla, la situación es aún más delicada, ya que existe una gran legión de fans que sueñan con verlos juntos. Una prohibición impuesta por sus representantes podría generar una reacción negativa entre estos fans y dañar la imagen de los actores. Pero también es cierto que un romance fallido podría tener consecuencias negativas en sus carreras, especialmente si ambos están trabajando en proyectos diferentes. Imaginen la tensión en el set de grabación si, después de un romance fallido, tuvieran que volver a trabajar juntos. Un verdadero dolor de cabeza para los productores. Así que, como ven, la situación es bastante complicada y no hay una solución clara. Lo único que podemos hacer es esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Estaremos atentos a cualquier declaración de Halil Ibrahim y Esla, y les mantendremos informados de cualquier novedad que surja. Tenemos nuestros informantes infiltrados en los sets de grabación, en los restaurantes de moda y hasta en los gimnasios que frecuentan, así que no se preocupen, no se perderán ni un detalle. Pero, mientras tanto, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que los representantes tienen derecho a prohibir un romance entre sus representados? ¿O creen que los artistas deben tener libertad para tomar sus propias decisiones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me muero de ganas de saber lo que piensan. Quiero saber si están de acuerdo con la prohibición, o si creen que es una medida exagerada. Quiero leer sus argumentos. Por cierto, hablando de comentarios, quiero leer todas sus teorías. ¿Qué creen que está pasando realmente entre Halil Ibrahim y Esla? ¿Hay romance en secreto? ¿Es todo una estrategia de marketing? ¿O simplemente son buenos amigos que han sido víctimas de los rumores? Quiero saberlo todo. ¿Han visto alguna señal que nosotros hemos pasado por alto? ¿Tienen alguna información exclusiva que puedan compartir? No se corten. Y ahora, cambiando un poco de tema, quiero recordarles que no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Aquí encontrarán todas las noticias, los salseos y los análisis más interesantes del mundo de las telenovelas turcas. Además, subimos vídeos nuevos todas las semanas, así que no se pierdan nada. Estamos trabajando en un vídeo especial sobre los mejores besos de las telenovelas turcas, así que estén atentos. También quiero invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram y Facebook encontrarán contenido exclusivo, detrás de cámaras, encuestas y mucho más. Así que no duden en seguirnos para estar al día de todas las novedades. Estamos preparando un sorteo exclusivo para nuestros seguidores, así que no se lo pierdan. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado la información.
Su like es muy importante para nosotros, ya que nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y si creen que esta información puede ser interesante para sus amigos, no duden en compartir este vídeo en sus redes sociales. Ayúdennos a llegar a más personas y a que esta comunidad siga creciendo. Compartan, compartan, compartan. En resumen, hoy les hemos traído una bomba: la supuesta prohibición impuesta a Halil İbrahim Ceylan y Esra Türkoğlu por parte de sus representantes para evitar un romance. Un tema polémico que ha generado un gran debate sobre los límites del control de los representantes sobre la vida personal de los artistas y que nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Será que el amor encontrará la manera de superar esta barrera? ¿O el destino de Halil İbrahim y Esra está escrito en los contratos de sus representantes? Solo el tiempo lo dirá. Gracias de verdad por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado la información y que hayan disfrutado del análisis. Recuerden que este canal es para ustedes, así que no duden en dejarnos sus comentarios, sugerencias y peticiones. Estamos siempre abiertos a escuchar sus opiniones y a crear contenido que les interese. Si tienen alguna idea para un próximo vídeo, no duden en compartirla. Y ahora sí, me despido por hoy. Pero antes quiero recordarles que le den like al vídeo, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mi gente guapa. Besos y abrazos. Y recuerden, el mundo de las telenovelas turcas siempre tiene algo nuevo que contarnos. Hasta la próxima.